Buenos días, que Dios les guarde grandemente. Si tenemos en cuenta lo que dice en el Salmo 27, versículo 1, dice así: Dios es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Hoy, a decir verdad, muchas personas están atemorizadas y también confundidas, pensando en lo que estamos viviendo últimamente con esta enfermedad. La gente, pues, desconfiando de Dios, entonces llega a esa conclusión. Para estas personas hay una respuesta. En primer caso, confiar en Dios, depender de Dios, abrir las puertas de su corazón. Cuando el ser humano llegue a esa conclusión, entonces va a ser dichoso en esta tierra, porque Dios es misericordioso y Dios no se complace en el sufrimiento humano. Pero hay veces que los humanos hacemos posible el sufrimiento con nuestro comportamiento. Hay citas en Éxodo 15 que dice allí: si cumplen los mandamientos, yo alejaré de ustedes las enfermedades. En Isaías 48, versículo 18, dice así: oh, ustedes, si hubiesen puesto atención a mis mandamientos, como un río sería la paz y la justicia como las olas del mar. Ahí está la respuesta. Cuando el ser humano, en él hay voluntad de que en él se dé un cambio, una transformación, un renacer, Dios va a tener misericordia de él. Mientras que el ser humano dependa de sí mismo, de sus pensamientos, de sus ideas, no va a conseguir la paz. Salmo 62, versículo 2, versículo 4, que dice allí: solo en Dios descansa mi alma. El ser humano, lo quiera entender o no, fuera de Dios no siempre va a ser dichoso. Por eso nosotros tenemos una oportunidad de arreglar nuestra vida delante de Dios, cumplir los mandamientos, y Dios tendrá misericordioso. Y Dios tiene mucho para derramar. Dios, cuando da las cosas, las da sin medida, porque tiene mucho. Los humanos no, porque tenemos poco. Por eso el ser humano tiene el deber de probar con Cristo. Y cuando el ser humano confía en Jesucristo, permite que lo dirija su palabra, que en él haya una transformación, un renacer, es cuando Dios puede llegar a la persona. El ser humano cierra su entendimiento a la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Quizás piensa que el ser humano se basta a sí mismo. Los humanos, querámoslo entender o no, tenemos que entender que necesitamos de Cristo. Y Él está dispuesto a perdonarnos y a confortarnos. Si tenemos en cuenta lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28 hasta el 30, dice así: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, sean humildes, porque mi carga es ligera y mi yugo llevadero. A esta respuesta. Hoy muchas personas están determinando el suicidio negativo. Si esas personas llegan a consumarlo, se van a perder para una eternidad. Dios no lo quiere así. Por eso, para esas personas, si conociesen quién es Jesucristo y su misericordia, entonces, si fuesen a Él, confiasen en Él,
Dios iba a tener misericordia de ellos, serían felices. Pero si ellos desconfían de Dios, no tienen tiempo para Dios, confiando en sus posibilidades, a lo mejor en los hombres, entonces no consiguen la paz. El ser humano, más que confiar en el ser humano, tiene que confiar en Dios. Que encontramos en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso nosotros tenemos que estar claros cómo debe ser nuestro comportamiento. Si tenemos en cuenta lo que encontramos aquí en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 en adelante, dice así: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar nosotros a todos los atribulados con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Ahí está la respuesta. Si nosotros testificamos, hablamos a la gente en relación con el Evangelio de Jesucristo, podemos ser consolados y también podemos consolar a otros. Cuando esas personas atribuladas confíen en Dios, se reconcilien con Dios. Mientras que el ser humano no lo entienda así, irá arrastrando unas cadenas de sufrimiento. Hoy muchas personas van arrastrando esas cadenas de sufrimiento, de fracasos, frustraciones, confusión, enemistados los unos con los otros. Eso sí, también van arrastrando unas cadenas de orgías, de inmundicias, en todos los casos negativos. Esas personas que están viviendo esa situación tienen que entender que si quieren ser dichosos o tener paz, tienen que empezar por Jesucristo. Mientras que los humanos dependamos de nuestros pensamientos, de nuestros argumentos, de nuestras ideas, estaremos en la oscuridad y estaremos sufriendo. Dios quiere sacarnos de esa situación. Primer paso, creer en Jesucristo, acatar su palabra y que en nosotros haya voluntad de vivirla. Y cuando el ser humano la vive tal como lo dice al pie de la letra, entonces ahí va a estar la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso. Ahora con lo que estamos viviendo con esta enfermedad, para mi entender hay una respuesta. Antes que confiemos en los médicos, en los farmacéuticos, en los que están elaborando esas vacunas, todas esas cosas, nosotros tenemos que ir a Dios, reconciliarnos con Dios. Si tenemos en cuenta lo que dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice así: si mi pueblo, sobre el que se invoca mi nombre, se humilla, se aparta de sus malos caminos, ruega, me busca, yo lo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todas las personas que van a la iglesia o a los templos no son de Dios. Entonces nos compromete esta cita a los que estamos en las cosas de Dios, que tengamos comportamiento, confiemos en Dios, y entonces Dios va a tener misericordia de nosotros. Mientras que el ser humano no tome esa decisión, entonces estará en sus tribulaciones. Por eso ahí tenemos la respuesta. Si nosotros tenemos comportamiento, si clamamos a Dios, entonces Dios va a tener misericordia y podríamos salir de esa situación. Pero el ser humano, pues casi todo el tiempo, confía más en el ser humano,
antes que yo confiar en el ser humano, tengo que confiar en Dios. Y Dios es el que todo puede. Y Dios puede, si quiere, si es su voluntad, puede diseñar una vacuna que sea eficaz. Los humanos demostramos buena voluntad ahora, con eso de las vacunas, pero el ser humano es limitado, pero en Dios no hay limitaciones, y Dios puede dar a conocer la fórmula adecuada para que los humanos salgamos de esta situación. Y si Dios quiere, no necesita ni vacunas, porque Dios es nuestro consolador. En Dios tenemos la respuesta, tenemos la paz, tenemos la luz. Pero el ser humano no está muy centrado en la palabra de Dios. El ser humano tiene que volverse a Dios, reconciliarse con Dios. Y cuando tome esa decisión, va a ser dichoso. No solamente va a ser dichoso, sino que se pone en camino de la salvación. Que voy a decir verdad, muchas personas tienen grandes conocimientos, mucha sabiduría, pero no están muy claros acerca de la salvación. El mensaje que Jesucristo trajo a esta tierra es el de la salvación. En la antigüedad también Dios nos hablaba de la salvación, pero el ser humano quizás piensa que aquí empieza todo y aquí termina todo. Se muere, se lo comen los gusanos y ya termina todo. En el ser humano lo tiene que entender así. Dentro de sí hay un espíritu, y ese cuando muere o se salva o se condena. Estos no son inventos de los humanos, de los científicos, sino que eso está reflejado en la palabra de Dios. Por eso Dios no solamente quiere que tengamos paz en esta tierra, sino que nos pongamos en camino de la salvación. Pero el ser humano, como no está muy claro acerca de la existencia de Dios, hace lo que quiere, vive lo que quiere. Casi todo el tiempo el ser humano vive una vida en desacuerdo con lo que Dios ha establecido. Dios ha dejado unas normas, unos mandamientos para que lo sigan, y cuando el ser humano lo sigue, entonces va a conseguir la paz. Mientras que el ser humano no tome esa decisión, entonces irá así en la oscuridad. Jesucristo es la luz del mundo. Si tenemos en cuenta lo que dice en Juan capítulo 8, versículo 12, dice así: yo soy la luz del mundo, el que venga a mí no caminará en tinieblas. Hoy todos los moradores que estamos en esta tierra necesitamos la luz de Jesucristo, pero el ser humano, a decir verdad, la está rechazando. Se imponen los conocimientos del ser humano que proceden de la universidad. Así, el ambiente en la calle. Muchas personas contribuyen para que el ser humano lo distancien de Dios. Dios está en desacuerdo con eso, por eso Dios quiere que nosotros los humanos escuchemos su palabra. Porque la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Así lo dice en Romanos 10, versículo 17. Y cuando la escucha, si él aplica a su vida, va a haber una transformación, un renacer, y va a ser propiedad de Jesucristo. Mientras que el ser humano no lo entienda así, entonces estará así, irá como un barco a la deriva. Dios nos quiere sacar de esa situación. Por eso hace falta que el ser humano acate la palabra de Dios, en él haya voluntad de vivirla, y de esa forma Dios tendrá misericordia. Mientras que el ser humano no lo entienda así, no sabrá dónde va. Hoy muchas personas no saben a dónde van, pendientes de lo material que no lo consiguen. Antes que lo material lo necesitamos, pero también yo tengo que orientar mi vida en las cosas de Dios. Buscar no solamente lo material, sino la salvación. Esta vida que Dios nos ha concedido es para que yo me prepare para la otra vida. Y entonces, si yo me preparo para la otra vida, cuando yo muera, Dios limpiará en mí toda lágrima, todo sufrimiento que no falta en esta tierra. En algunos
casos producto de nuestro comportamiento. Dice en Isaías capítulo 25, versículo 7, que Dios limpiará toda lágrima, todo sufrimiento. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Ahí tenemos una respuesta que nosotros, si queremos ser dichosos y queremos tener paz y queremos tener la salvación, tenemos que depender de Jesucristo. Mientras que el ser humano no lo entienda así, entonces va a ser la vida que Dios le ha concedido. Y hoy en la actualidad, millones de personas pues viven esa situación, porque ellos rechazan la palabra de Dios. Rechazar la palabra de Dios es rechazar la salvación. Que Dios les guarde grandemente.